Hola a todos, mi nombre es Diana Fernanda López, soy psicóloga del Hospital Mental y hoy vengo a hablarles de un tema muy importante como lo es el suicidio. Entonces, el Código Internacional de Enfermedades elaborado por la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10, define el suicidio como la acción de quitarse la vida de forma voluntaria, intencional y consciente, en la que se obtiene un resultado deseado como es el de morir. Uno de los problemas actuales más importantes a los que nos enfrentamos los profesionales en salud mental es la conducta suicida. Cada año estas cifras aumentan y son más los fallecidos y personas que intentan consumar el hecho. Esto se ha convertido en un problema de salud pública que es importante abordar. Pero para hablar de suicidio necesitamos entender el tabú y el estigma que gira en torno a esto. Es importante abarcar las consideraciones históricas diferentes que se han abordado sobre el suicidio a lo largo del tiempo. Desde la edad antigua, la cultura griega fue una de las primeras en abordar la problemática del suicidio, hasta por lo menos la Revolución Francesa. Entonces el acto de hacerse daño y la conducta suicida se castigaba penalmente y era un delito en contra del Estado. Entonces se penalizaba con la mutilación del cadáver, los entierros aislados, incluso con la deshonra familiar del suicidio. De hecho, este llegó a ser categorizado y se aceptaba socialmente en algunos casos, en algunas excepciones, por ejemplo, el suicidio por amor, el suicidio por alguna enfermedad terminal o como una forma de castigo frente a injurias cometidas ante el Estado. Desde el cristianismo se optaba por la postura de que esta era una forma no solamente de hacerse daño a uno mismo, sino de hacerle daño a Dios. Más adelante en el siglo XX, la Iglesia acepta la existencia de la alteración mental en el acto de matarse, a raíz pues, de que la psiquiatría se apropia de este tema y dice que un cerebro dañado es un cerebro enfermo, entonces empieza a girar el concepto de enfermedad en la sociedad, se empieza a tratar ese problema, a dar un diagnóstico, a identificarlo y a presentar una intervención integral para hacer frente a esta problemática. Se despenaliza totalmente, aún posiblemente la persistencia del tabú y el estigma de la iglesia, de la religión que hay hoy en día proviene de la concepción fuertemente enraizada en nuestra cultura. Bueno, entonces para entender el fenómeno del suicidio es importante abordar algunos conceptos que hacen parte de esto. Primero, la ideación suicida, que es cuando pensamos y deseamos en morir, que a diferencia del intento se caracteriza porque el paciente, la persona, elabora planes de cómo, dónde y cuándo cometerá el acto, así como pensamientos sobre el impacto que este hecho puede tener sobre sus familiares, sobre sus amigos, sobre los más allegados. El intento suicida, que es la conducta sin un resultado de muerte, y el suicidio consumado, que es cuando finalmente la persona logra el objetivo de acabar con su vida. En cuanto a cifras, de una forma muy general, según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Por cada suicidio consumado, hay de 20 a 25 intentos de suicidio. Y por cada suicidio consumado femenino, hay 4.5 suicidios consumados masculinos. Esta es la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. Risaralda, desde el 2013, ha aumentado considerablemente las cifras de intentos suicidios y suicidios consumados y por ende esta es una problemática en la que se deben buscar medidas urgentes para hacerle frente. Hoy les voy a contar qué personas podrían tener más riesgo de cometer el hecho suicida. Entonces, aunque existen múltiples factores culturales, sociales, familiares, económicos que podrían influir a la hora de intentar o consumar un suicidio, el hecho de que estén presentes o no quiere decir que vaya a ocurrir. Los más frecuentes son: primero, haber tenido un intento de suicidio previo, es el factor de riesgo más importante en el que se deben buscar medidas. Segundo, antecedentes de depresión o de otro trastorno de enfermedad mental. Tercero, abuso de sustancias psicoactivas, drogas o alcohol. Cuarto, antecedentes familiares de suicidio o violencia. Quinto, padecer una enfermedad física o tener desesperanza. Sexto, antecedentes de abuso sexual en la infancia. Y séptimo, tendencias impulsivas o agresivas.
No se desconecten de nuestras redes sociales, les estaremos respondiendo interrogantes como cuáles son los mitos o ideas falsas sobre el suicidio, qué comportamientos presenta una persona que quiere suicidarse, cuáles son esas señales de alarma, qué podemos hacer cuando vemos señales de alarma o ideación suicida en un familiar o en una llegada, y qué puede hacer usted si ha comenzado a pensar en el suicidio. Ustedes también pueden hacernos sus preguntas por mensaje interno en nuestras redes sociales. Recuerden que en Omedis estamos humanizando la salud mental.